Pues aquí estamos en France 24, una tarde más, con El Mundo Ahora, este espacio informativo en el que les contamos todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme con los titulares. En la Ciudad de México, la protesta de la generación Z, a la que acudieron jóvenes, pero también personas de otros grupos de edad, acabó con disturbios en el Zócalo. Protestaron contra el gobierno y la frágil situación de seguridad que vive el país. Y Chile vota este domingo en primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ellas será importante el voto de migrantes. Son especialmente venezolanos, colombianos y peruanos que se inclinan a opciones de derecha y extrema derecha, pese a que éstas promueven discursos anti-inmigración. Les contamos por qué. Y la República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23 firmaron un acuerdo marco para un futuro pacto de paz que permita poner fin al conflicto en el este del país. El texto fue firmado en la capital de Qatar, en Doha, sede de las negociaciones. Desde abril comenzamos. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde terminó con disturbios la manifestación de la generación Z. La marcha transcurrió de forma pacífica en la mayor parte de su recorrido, pero fue ya en el Zócalo en donde una parte de los asistentes atacó con martillos y piedras las vallas que protegen el Palacio Nacional. La policía lanzó gases lacrimógenos para reprimir. La protesta no estuvo marcada solamente por los jóvenes, como en otros países, sino que gente de varios grupos de edad protestaron contra el gobierno de Claudia Sheinbaum e hicieron un llamado contra la endeble situación de seguridad en el país. Bueno, y vamos hasta Chile, que celebra este domingo elecciones generales en medio del aumento de discursos y políticas restrictivas contra la migración, en su mayoría promovidos por espacios de la derecha y la extrema derecha. Pese a esto, venezolanos, peruanos y colombianos, las tres nacionalidades con más votantes extranjeros en Chile, inclinan su voto hacia estos espacios. La razón, el descontento con los proyectos de izquierda en sus países. Nuestro enviado especial, Martín Gripo, tiene la historia. Marianis es de Venezuela y este domingo votará por primera vez para elegir presidente y Congreso en Chile, tras 7 años de residencia en el país austral. Su voto y el de su esposo se dan en medio del aumento de discursos antimigración, promovidos en su mayoría por la derecha tradicional y la ultraderecha. Pues como migrante es una oportunidad también de aportar a esta decisión que definitivamente es determinante para el futuro del país. Pero como Marianis, muchos migrantes venezolanos, peruanos y colombianos inclinan su intención de voto hacia la derecha. Al este de Santiago, Guarequena reside hace casi una década. Llegó en medio de la crisis política y económica de Venezuela. Esta será la segunda vez que votará en Chile. En su momento fue mucha migración regular. Hoy en día no es así. Hoy en día para entrar a Chile hay que entrar con una visa que se demoran aproximadamente de 2 a 3 años en aprobar. Durante el primer semestre de 2025, la Fiscalía Nacional reportó un aumento del 19,6% en delitos, y algunos culpan a la migración por la inseguridad, aunque los factores que incidieron en este aumento son diversos, como un incremento del crimen organizado. Durante años, Chile permitió sufragar con solo 5 años de residencia, pero desde 2026 el país exigirá 10. Víctor es dueño del primer periódico de la comunidad venezolana en Chile, y su voto es un rechazo de la izquierda, luego de haber dejado Venezuela durante el gobierno de Nicolás Maduro. Siempre nos dicen que la izquierda chilena no es igual que la izquierda venezolana, por ejemplo, pero históricamente y a nivel latinoamericano, la izquierda siempre ha sido igual. 1,6 millones de extranjeros viven en el país, el 9% de la población. Y para las elecciones de este domingo, más de 886.000 residentes de otras naciones están habilitados para votar. Aunque este voto no será decisivo, es influyente. Representan un 5,6% del padrón electoral. Y Ecuador también se prepara este domingo para ir a las urnas y decidir sobre un plebiscito impulsado por el presidente Daniel Noboa. Más de 13 millones de personas están convocadas para votar un referendo y una consulta popular de 4 preguntas que podrían decidir un eventual cambio en la Constitución del país. Además, los ecuatorianos responderán sobre la prohibición a la instalación de bases militares extranjeras, la financiación a partidos políticos y una posible reducción en el número de asambleístas. Este sábado, el Consejo Nacional Electoral repartió el material de votación restante mientras las fuerzas militares
están desplegadas para garantizar la seguridad de la jornada. Sí, Fuerzas Armadas ha desplegado todas sus capacidades para garantizar que el proceso de entrega de los kits sea con total normalidad. Así como el día domingo vamos a desplegar todas las potencialidades que tenemos como Fuerzas Armadas para garantizar a la ciudadanía un proceso totalmente normal. ¿Cuántos efectivos están desplegados? No podría indicarle el numérico exacto, pero sí puedo garantizarle que todas las urnas, todos los recintos, todas las parroquias están debidamente controladas y aseguradas por personal de Fuerzas Armadas. Y el presidente de Estados Unidos da nuevamente marcha atrás sobre sus aranceles. El viernes firmó una orden ejecutiva que reduce de manera retroactiva los aranceles sobre la importación de productos agrícolas como la carne de res, los tomates, el café y los bananos. La decisión sigue a los recientes anuncios de eliminar gravámenes a alimentos de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. El republicano ha defendido su política arancelaria, pero economistas registran un alza de los precios desde enero. Con los precios de los alimentos en alza en Estados Unidos, el presidente Donald Trump está bajo presión para responder a las preocupaciones sobre el costo de vida. El viernes firmó una orden ejecutiva que elimina aranceles recíprocos a más de 200 productos, incluidos la carne de res, el café, las frutas tropicales y otras materias primas. Señor presidente, usted ha dicho que los aranceles no aumentan los precios para los consumidores, pero ahora los está reduciendo. No dije que no lo hacen, dije que pueden hacerlo en algunos casos, pero en gran medida los ha asumido el país. Por ejemplo, tenemos prácticamente cero inflación y aún así hemos recaudado cientos de miles de millones de dólares. Pero los datos contradicen sus declaraciones. La inflación en Estados Unidos subió al 3% a finales de septiembre, el nivel más alto desde enero, cuando asumió el cargo. Los precios del banano aumentaron casi un 7%, la carne molida cerca de un 13% y el café un 19%. Los aranceles son el eje de la agenda económica de Trump, presentada como una forma de impulsar la producción nacional. Pero el congresista demócrata Don Beyer dijo el viernes que han dañado a las empresas y a la economía. El presidente Trump finalmente está admitiendo lo que siempre supimos. Sus aranceles están encareciendo la vida de los estadounidenses. Los republicanos sufrieron derrotas en recientes elecciones estatales y locales, donde el costo de vida fue clave para muchos votantes. A bordo del Air Force One, Trump reiteró el viernes que está considerando dar $2,000 a trabajadores de ingresos bajos y medios financiando con los aranceles, una medida que algunos economistas consideran un intento de distraer de la creciente presión del costo de vida. Vamos hasta el Reino Unido porque decenas de personas tuvieron que ser rescatadas o evacuadas en Gales a consecuencia de las fuertes lluvias por la tormenta Claudia. Esta inundó la ciudad de Monmouth, que afectó también a todo el Reino Unido e Irlanda. Varias vías ferroviarias se vieron asimismo afectadas y hubo caídas de árboles. A consecuencia de esa misma tormenta murieron también 3 personas en Portugal y algunas regiones de la vecina España enviaron alertas por lluvias e inundaciones. Y hay nuevas tensiones entre 2 potencias en Asia. Este sábado las autoridades chinas recomendaron a sus ciudadanos no viajar a Japón. El anuncio llegó después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaishi, expresara preocupación frente al accionar chino con respecto a Taiwán y evocara una posible intervención militar en la isla. Más detalles con William Gasso. Sigue aumentando la tensión entre Japón y China. El gobierno chino recomendó a sus ciudadanos no viajar a Japón y las aerolíneas chinas incluso propusieron a sus clientes reembolsar sus pasajes hasta el fin de año. Una respuesta a la primera ministra japonesa Sanae Takaishi, que no descartó una intervención militar en Taiwán frente a las reivindicaciones chinas sobre la isla, un discurso inaceptable para Beijing. Cualquier fuerza que se atreva a obstaculizar la gran causa de la reunificación de China se engaña a sí misma, como un insecto que intenta detener un vehículo y está destinada al fracaso.
Las difíciles relaciones entre China y Japón no son nuevas. Ambos países se disputan el control de varias islas en el mar de China Meridional, y el resentimiento incluso remonta al siglo XX y a la ocupación japonesa de China durante la Segunda Guerra Mundial. Tokio conquistó Taiwán durante la Primera Guerra Japón-China, en 1894, y controló la isla hasta 1945. Ahora defiende la independencia del territorio insular frente a la China continental, a pesar de haber reconocido la posición de Beijing en 1972 de una sola China. En 1972, China y Japón emitieron conjuntamente una declaración en la que se afirmaba claramente que Japón reconocía y respetaba la posición de que Taiwán es parte inalienable del territorio de la República Popular de China. Lamentablemente, Takaichi está ignorando ahora este compromiso adquirido por Japón con China, y ese es el mayor problema. Tras el aviso chino a sus ciudadanos, el gobierno japonés lamentó una posición que contradice el desarrollo de una relación estratégica y mutuamente beneficiosa. Y representantes de la República Democrática del Congo y de los rebeldes del M23 firmaron este sábado en Qatar un acuerdo marco que debería, según los mediadores, acelerar las negociaciones para poner fin a un conflicto que desangra al este de la República Democrática del Congo desde hace más de 30 años. Vamos a verlo. Tras el acuerdo firmado en junio entre la República Democrática del Congo y Ruanda, este nuevo paso podría acercar aún más a la paz. Las autoridades congoleñas y los rebeldes del movimiento armado M23 firmaron en Qatar, bajo auspicio de Estados Unidos, un acuerdo marco para avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a los combates en el este del país. El ministro qatarí de Asuntos Exteriores dio detalles de los protocolos incluidos en el acuerdo. Estos protocolos definen los mecanismos de implementación, los plazos y la secuencia de acciones, e incluyen el protocolo sobre acceso humanitario y protección judicial, el protocolo sobre el restablecimiento de la autoridad estatal, las reformas y los mecanismos nacionales de gobernanza participativa, el protocolo sobre acuerdos de seguridad provisionales, desarme, reintegración y neutralización de los grupos armados locales y la desmovilización de los grupos armados extranjeros, el protocolo sobre identidad, ciudadanía y el retorno y reasentamiento de las personas desplazadas internamente y los refugiados, el protocolo sobre recuperación económica y social y finalmente el protocolo sobre justicia y reconciliación. El grupo M23, en guerra desde hace años contra el gobierno central de Kinshasa y apoyado, según informes de la ONU, por Ruanda, tomó a principios de año Goma, la ciudad más importante del este del Congo, y siguió avanzando por la región, ocupando pueblos y ciudades. Aunque Ruanda niega su apoyo, sus autoridades en Kigali han justificado las acciones de los rebeldes por la amenaza que, según ellos, representan los antiguos milicianos Hutu ruandeses que se refugiaron en el Congo tras participar en el genocidio contra los Tutsis. La ofensiva lanzada este año por los rebeldes ha dejado miles de personas asesinadas y ha provocado el desplazamiento de cientos de miles. Y seguimos en Medio Oriente. Desde el inicio de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, Naciones Unidas ha identificado daños en 114 sitios culturales en el devastado enclave palestino. Entre ellos el Palacio Pachá, una fortaleza centenaria y uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Gaza. Ahora, con el 70% destruido, se ha puesto en marcha un proyecto de restauración de emergencia para intentar salvar lo que queda del palacio. Vamos a verlo. Cubo a cubo, los trabajadores palestinos retiran la arena y el mortero desmoronado de los restos de una antigua fortaleza medieval. El Palacio Pachá de la ciudad de Gaza, que hasta hace poco era un museo, ha sufrido graves daños tras 2 años de bombardeos. Mientras retirábamos escombros, a veces se encuentran objetos valiosos y arqueológicos. Por ejemplo, encontramos un casco que pertenecía a uno de los antiguos guerreros. Luego lo limpiamos, lo restauramos e intentamos devolverlo a su estado original. Por ahora, lo guardamos en un lugar seguro y esperamos que una vez reconstruido el palacio, podamos devolverlo a su ubicación original.
En 2021, el Museo del Palacio Pasha tenía este aspecto, una ciudadela de mediados del siglo XIV reconocida por la UNESCO. A lo largo de los siglos albergó a sultanes y soldados, una comisaría de policía y una escuela para niñas. En 1799, antes de convertirse en emperador, el general francés Napoleón Bonaparte pasó 3 noches en el palacio fortificado durante su expedición militar a Egipto. Hoy, tras los bombardeos y saqueos, los equipos de patrimonio cultural intentan salvar lo que pueden. El Museo del Palacio del Pasha es uno de los lugares más importantes destruidos durante la reciente guerra en la ciudad de Gaza. Nuestro patrimonio cultural representa la identidad y la memoria del pueblo palestino. No estamos hablando simplemente de edificios antiguos. Antes de la invasión israelí de la ciudad vieja de Gaza, el Palacio de Pasha albergaba más de 17.000 objetos. Hasta ahora solo se han recuperado 20 piezas. Y cerramos con noticias deportivas porque habrá final maestra en el ATP Finals de Turín entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los número 1 y 2 del mundo respectivamente se disputarán lo que siempre se ha conocido como la Copa de Maestros. El italiano jugará con la ventaja de estar ante su público de casa. Además, este torneo se disputa en superficie rápida, a priori la favorita del italiano. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Enseguida volvemos con más.